Les doy a todos ustedes la bienvenida, son pocos pero escogidos. Han estado haciendo frente a las inclemencias del tiempo y efectivamente hemos tenido un problema con el coche del presidente de la Fundación Tatiana, que ha tenido un percance y no ha podido llegar, pero están todos bien. Acabamos de hablar con ellos por teléfono y simplemente ha sido una cosa pequeña. Les quería decir que estoy encantada de nuevo de volver a coordinar este ciclo de conferencias un tanto particular con este nombre del compromiso social al compromiso cívico, una historia del bien común. Y cuando organizábamos el ciclo precisamente con los miembros de la Fundación Tatiana, ellos nos expresaron el deseo de que los temas que abordáramos en las conferencias se enlazaran de alguna manera con el concepto de compromiso cívico que tanto identifica los proyectos de la Fundación y que sin duda es una seña de identidad para ellos, pero también que conecta mucho con la ciudadanía cuando se utiliza esa expresión. Pero es verdad que el compromiso cívico, tal y como lo entendemos y lo utilizamos nosotros ahora, enlaza con la concepción de ciudadanía contemporánea, que no surge hasta los Estados-nación del siglo XIX. Eso no significa que no miremos en el tiempo histórico, en el tiempo largo, en ese tiempo que nos encanta, que es nuestro oficio recrear en la academia y que de alguna manera nos enseña que las cosas no salen de la nada, que existe siempre un pasado que de alguna manera nos orienta. Y en ese sentido es en el que hemos hecho este ciclo de conferencias que esperamos que les gusten a todos. Es verdad que en la Baja Edad Media y en la época moderna, que vamos a llegar hasta el siglo XIX en nuestro análisis, las sociedades eran sacrales, las sociedades eran confesionales y marcaban este compromiso como un deber religioso, además de moral. Pero no cabe duda que si en la actualidad las actividades de participación cívica buscan abordar problemas detectados en la sociedad, incluida la vida familiar, los problemas económicos, la educación, la salud, ese tipo de acciones ni son nuevas ni han surgido, como decía antes, de la nada. Por eso yo creo que merece la pena conocer las iniciativas de los que nos precedieron y valorar los resultados de aquellos esfuerzos con una perspectiva de larga duración, es decir, de tiempo largo, de tiempo histórico, y conocer y entender los antecedentes de un movimiento que en la actualidad tiene, como decía al principio, un amplísimo predicamento y una presencia concreta en las acciones sociales de nuestro día a día. Yo creo que eso nos va a permitir entenderlas mejor dentro de un contexto histórico para evitar que caigamos en uno de los defectos más propios de nuestras sociedades contemporáneas, que es el del adanismo presentista. Sé que la expresión es un poco dura, pero creo que a veces describe las cosas tal y como nos ocurren. Parece que todo empieza hoy. Así que vamos a iniciar este ciclo de conferencias con don Antonio Isacio González Bueno, al que voy a presentar porque, aunque es académico de número de la Real Academia de Farmacia, también es académico correspondiente nuestro. El título de su conferencia es precioso, Domus Infirmorum Urbis et Orbis, que él nos va a contar lo que es, los hospitales en los territorios hispanos en la época moderna. Y luego las otras dos conferencias que daremos ya pasadas las Navidades. Una es la relativa al desarrollo de los colegios universitarios y la enseñanza superior a partir de iniciativas privadas. Lo dará Fernando Marías y yo, que cerraré el ciclo hablando de la lucha contra la usura y la fundación de los Montes de Piedad desde la Baja Edad Media hasta el siglo XVIII. En cuanto a don Antonio Isacio González Bueno, al que de verdad que agradezco muchísimo que esté esta tarde aquí. Es catedrático de Historia de la Farmacia y de la Legislación Farmacéutica en la Universidad Complutense de Madrid y, como decía antes, académico de número de la Real Academia de Farmacia, además de nuestro correspondiente. Es autor de cerca de 40 libros y de más de 250 trabajos de investigación publicados tanto en revistas nacionales como internacionales de su especialidad y también en volúmenes colectivos sobre historia de la farmacia y de la ciencia. Buena parte de sus aportaciones se centran en el análisis del Programa Español de Expediciones Científicas desarrollado en la España de la Ilustración y también, y esto nos viene muy bien, en las relaciones entre poder, ciencia y sociedad, especialmente durante el siglo XVIII, pero también en periodos previos. Es presidente, entre otras muchas cosas, de la Sociedad de Docentes Universitarios de Historia de la Farmacia de España, que, como me parece muy importante, de su amplísimo currículum he querido decirlo,
y es vicepresidente de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas en 2 periodos. El último ha sido en 2021. Y entre otras muchas distinciones es miembro de la Académie Internationale d'Histoire de la Pharmacie. Así que sin más, y a pesar de este currículum tan corto, que es mucho más largo, le doy la palabra para que lo escuchemos todos y disfrutemos de su conferencia. Muchas gracias. Bien, buenas tardes, buenas noches. En primer lugar, quisiera manifestar mi agradecimiento a la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno y a la Real Academia de la Historia por la organización de este ciclo. Agradecimiento que quisiera personalizar en su coordinadora, la excelentísima señora doña Carmen Sanz Ayán, a quien agradezco sus amables palabras de presentación y, como no, a todos ustedes por acompañarnos en esta tarde-noche tan desapacible del mes de diciembre, tan próxima, por otra parte, a las fechas navideñas. Como ha señalado la doctora Sanz, me ocuparé de la situación de los hospitales en los territorios hispanos en la época moderna. No. Hasta la primera mitad del siglo XI, la asistencia sanitaria tuvo lugar en pequeños monasterios. Hasta la segunda mitad del siglo XIII, a consecuencia del crecimiento urbano acaecido, serán las parroquias y cofradías quienes se hagan cargo de esta labor asistencial. Las fundaciones se multiplicarán y asistiremos a un florecer de hospitales regidos por cofradías o hermandades, con un reducido número de camas en una cifra no exenta de cierto carácter taumatúrgico. 12 en recuerdo del Colegio Apostólico o 6 con cabida para 12 personas en igual sentido. En el resto de Europa, los hospitales medievales tuvieron una media de 25 a 30 camas, pero los establecidos en territorios hispanos fueron más modestos, bastando 2 o 3 camas para que fuera considerado hospital ese establecimiento. El cambio de la asistencia monástica a la realizada por cofradías no es baladí. Además de una nueva canalización de la caridad, asistimos a una cierta manifestación del prestigio social por cuanto el desarrollo de esa caridad pone en evidencia la posesión de un cierto estatus local, motivo por el cual los centros hospitalarios, bajo este concepto medieval que estamos comentando, se multiplican. Los comienzos de la Edad Moderna conllevan intentos unificadores, no siempre logrados, en los que el poder real pasó a atribuirse una serie de servicios o prestaciones sociales hasta entonces detentadas por la Iglesia, entre ellas el control de la sanidad a través de las instituciones hospitalarias. El proceso se inicia en tiempos de los reyes católicos, aunque a un ritmo distinto en los territorios de Aragón y de Castilla. Un cambio en la organización y también en el concepto de hospital. Los medievales son centros de acogida, donde los enfermos apenas encuentran algo más que cama y alimento, pues la asistencia médica estable no se generalizará hasta el siglo XVI. El sostén económico de estos hospitales proviene en todos los casos de los bienes consignados para su fundación y de las limosnas recibidas. Una protección que no es continua en el tiempo, sino sometida a las condiciones impuestas por la situación social y política en la que el territorio se encuentra inmerso. El proceso de unificación de estos centros hospitalarios será lento, pero en líneas generales tenderá a reemplazar a las organizaciones privadas de beneficencia y a simplificar la compleja estructura generada por las fundaciones hospitalarias durante los años de la Edad Media. La política sanitaria emprendida por los reyes católicos, en parte favorecida, hay que decirlo, por una evidente disminución de las enfermedades infecciosas, consistirá en la unificación de estas estructuras hospitalarias en una sede única en cada ciudad. Esta unificación conlleva la transformación de centros asistenciales privados en instituciones dependientes del poder regio.
Como buena parte de estas entidades privadas estaban vinculadas a la Iglesia, el proceso requerirá de la constante solicitud de bulas papales en una situación que recuerda a la seguida por Fernando el Católico para la incorporación de las órdenes militares a la corona. Primero se obtienen las concesiones parciales, luego la administración y, por último, la constitución de un patronato o una regalía sobre la que se pudiera realizar la adscripción al centro de referencia. Las primeras manifestaciones de esta nueva política sanitaria se producen en el Reino de Aragón. En la Barcelona de 1401 se coloca la primera piedra del Hospital de la Santa Cruz. Pocos años después, en 1417, se redactan las ordenanzas que habrían de guiar su organización. En él se concentran las diferentes instituciones benéfico-sanitarias privadas existentes en la ciudad. De su carácter público da fe el que inicialmente fuera sostenido con caudales propios de la municipalidad barcelonesa, hasta que la hacienda de la ciudad condal dejara de contar con los fondos precisos para su mantenimiento. El número de enfermos asistidos en este hospital osciló entre los 130, a los que se prestó ayuda en 1499, y los 415, que fueron acogidos en 1540, un incremento que se mantendrá constante a lo largo de todo el siglo XVI. Un caso similar ocurre en Lérida. Hasta mediados del siglo XV coexisten los hospitales del Sant Esperit, San Lázaro, la Trinidad y alguno más. En el verano de 1453, la reina Doña María, lugarteniente del reino en ausencia de su esposo, Alfonso V, autorizó la construcción de un hospital general que llevaría el nombre de Hospital de Santa María en su honor, al que fueron integrados todos los centros asistenciales y al que el Papa Calixto III concedió prerrogativas similares a las ya otorgadas al Hospital de la Santa Cruz de Barcelona. En el Reino de Valencia se manifiesta esta misma tendencia, aunque de forma más tardía. Es en 1512 cuando se toma la decisión de integrar en el nosocomio fundado un siglo antes los hospitales existentes en la ciudad. Los estatutos de este Hospital General de Valencia tuvieron el plácet del Papa León X a través de una bula firmada en Roma el 25 de junio de 1514. En Zaragoza, el Hospital de Nuestra Señora de Gracia fue fundado por Alfonso V de Aragón en 1425. He tomado su lema, Domus Infirmorum Urbis et Orbis, como título de mi intervención, por cuanto resume bien a las claras el proceso unificador del que estamos tratando. Desde mediados del siglo XV disponía de dependencia propia para expósitos, cirugía, locos, maternidad, leprosos, etc. Los monarcas de Aragón le concedieron o renovaron sus privilegios. Sus estatutos fueron confirmados por Fernando el Católico y levemente modificados por Felipe II, Felipe IV y Carlos II en una continuidad espacial y temporal. El exiliado holandés Henry Cook, archero y cronista de la Guardia Real Española en tiempos de Felipe II, dejó constancia de su visita en 1585 a este hospital de Zaragoza. En el Hospital General, escribe, se sustentan los mentecatos, dase de comer allí a todos los pobres que vienen de todo el reino y los curan, si de ello tienen necesidad, merécese este que se cuente entre los mejores hospitales de toda España. En 1561, este hospital atendía a 500.000 de expósitos, alrededor de 200 dementes y entre 400 y 500 enfermos en la concepción que nosotros tenemos actualmente de tales. Formado y tomando como modelo el aragonés, la Corona de Castilla emprenderá este mismo proceso de unificación de centros hospitalarios de manera fragmentaria, ciudad a ciudad. No será hasta la segunda mitad del XVI, bajo el reinado de Felipe II, cuando se contemple la necesidad de disponer de una normativa global para todo el reino. En la primavera de 1571, a instancias de las Cortes castellanas, el rey obtendrá un breve pontificio firmado por Pío V en Roma el 9 de abril de 1567, mediante el cual se incita a reunir en uno solo todos los hospitales de las ciudades castellanas. Tal solicitud
responde a un estado social anterior del que las Cortes se hacen eco. El alto número de pequeños hospitales no significaba una mejor atención al enfermo, todo lo contrario. Las parcas rentas que mantenían estas fundaciones servían prácticamente solo para mantener a algún empleado. Por ello, ya en las Cortes de Toledo reunidas en 1525 se interpelaba: suplicamos a vuestra Majestad que haya en cada pueblo un hospital general o se consuman todos los hospitales en uno, y para ello vuestra Majestad mande traer bulas del Papa. La respuesta de Carlos I es favorable a las peticiones de las Cortes. A esto vos respondemos que en lo que de los hospitales nos parece bien lo que nos suplicáis y escribiremos a nuestro muy santo Padre para que nos provea como más convenga. A un medio siglo después, los procuradores castellanos reunidos en las Cortes de Madrid justificarán ante Felipe II las peticiones de establecer un hospital general en los siguientes términos. Los hospitales que, sin la utilidad que es justo, hay divididos y sembrados en distintos lugares, se reducesen a uno, se hiciese verdadera hospitalidad y se excusasen los abusos y desórdenes de los cofrades que en tales hospitales particulares han introducido. En los años centrales del XVI tuvo lugar un acontecimiento extraordinario, la celebración del Concilio de Trento, durante los pontificados de Paulo III, Julio III y Pío IV. Durante sus sesiones se trató el tema de la conveniencia de agrupación de centros hospitalarios en una sola sede, resultando favorable a la unificación, lo que amparó la provisión real dada por Felipe II, fechada en Madrid el 10 de noviembre de 1581, haciendo realidad la reunificación hospitalaria en todo Castilla. Tras esta provisión real, las ciudades castellanas comenzaron a reducir el número de los hospitales existentes, fundando o mancomunando espacios para poder disponer de un hospital general. En Medina del Campo se reagruparon los hospitales existentes en el 1587 bajo el apoyo económico del comerciante Simón Ruiz. Por estas mismas fechas se unificaron los hospitales de la ciudad de Salamanca. También de 1587 data la decisión de Felipe II de fundar un hospital general en Madrid, inaugurado en 1603, en el que se refundieron los 4 hospitales existentes en la corte. En 1591 se comenzó a trabajar en este mismo sentido en la ciudad de Valladolid, pero su intrincado sistema organizativo conllevó a que tal unificación no se llevara a la práctica hasta bien entrado el siglo XVII. Así, de manera paulatina, se fueron constituyendo hospitales generales en las diferentes villas y ciudades castellanas. Carmona en 1615, Toro en 1616, Antequera en 1629, Écija en 1630, etc. La fundación de hospitales generales conlleva una nueva estructura hospitalaria, no solo administrativa, también física. Aunque se mantienen algunos ejemplos de la arquitectura gótica medieval, piénsese en el Hospital de la Santa Cruz de Barcelona, comienzan a aparecer ejemplos de una nueva forma de entender el espacio hospitalario. Es el caso del Hospital Real de Santiago, construido entre 1501 y 1511 sobre diseños de Enrique de Egas, con planta en forma de cruz griega, con 4 patios o claustros, reiteradamente plasmada en otros hospitales renacentistas hispanos, tal el Hospital de la Santa Cruz, levantado en Toledo entre 1504 y 1505, o el Hospital de los Reyes de Granada, cuyas obras comenzaron en 1511. Comparten este esquema arquitectónico de cruz griega el Hospital General de Valencia de 1512 o el Hospital de las 5 Llagas de Sevilla, conocido como Hospital de la Sangre, cuyas obras se iniciaron en 1544. Este nuevo tipo de planta inserta la iglesia en el centro de la cruz, con lo que se solventan simultáneamente las necesidades sanitarias y las religiosas. Son estructuras gestadas en torno a un sistema de patio, alejadas de las antiguas formas conventuales. El proceso de reunificación hospitalaria no fue en la práctica tan sencillo como se plantea. Los cabildos locales, en especial los municipales,
Se mostraron contrarios a la reducción, queriendo afirmar su propia identidad y atribuciones frente a otras instancias del poder, y no pocas fundaciones privadas mostraron su resistencia por contravenirse con ello las disposiciones de sus fundadores. En el fondo, lo que se planteaba eran dos visiones opuestas de cómo debía estructurarse el modelo hospitalario, con el esquema tradicional, que hundía sus raíces en el mundo medieval, o sobre los presupuestos modernos. El proceso de reducción del número de hospitales presenta las mismas tensiones latentes en la sociedad del momento que se pusieron de manifiesto tras iniciarse el cambio. Solo la decidida intervención del poder central, presionando a los poderes locales en no pocas ocasiones en colaboración con el estamento eclesiástico, logró hacer progresar la propuesta emanada desde la corte. Este cambio en el concepto de hospitalización va más allá del estrictamente organizativo y arquitectónico. Supone un cambio de mentalidad. El paso de una asistencia cuyo eje central es la fraternidad evangélica a otra de ámbito más racional, donde el ejercicio de la medicina y con él la presencia del médico se convierte en elemento totémico. Junto a él se integran en la estructura hospitalaria cirujanos y boticarios que comparten espacio con los religiosos encargados de la asistencia espiritual del enfermo. En las normas para el cuidado de los enfermos del Hospital de la Santa Cruz, en Barcelona, no aparece la figura de un médico de casa, un médico interno, hasta la reforma de sus estatutos realizada en 1571. La plaza llevaba aneja la obligación de realizar 4 visitas al día, asistir a las urgencias y la prohibición de ejercer fuera del hospital. Las constituciones dadas en 1569 al Hospital Toledano, fundado en 1541 por deseo del cardenal Juan Prado de Talavera, establecen: ordenamos que se reciban pobres enfermos, ansí hombres como mujeres, para ser curados en las enfermerías que hay en la casa de cualquier género de enfermedades que tuvieran, excepto las contagiosas como de San Lázaro, lepra y de San Antón. Pero bien queremos que si la dotación de este hospital lo sufriere, haya en él, después de acabado de realizar, una sala donde se reciban y curen algunos enfermos de enfermedades largas y dificultosas e incurables. Ítem, ordenamos que haya enfermería particular de cirugía para heridos y llagados y otra para los enfermos que convaleciesen. En los hospitales renacentistas les decía que en los hospitales renacentistas representan la materialización de una idea política, el reconocimiento de la asistencia como una labor pública, pero a la vez suponen la toma de conciencia de que la pobreza es una causa de desmanes públicos y por ello también es asumida como una situación que ha de ser sometida al control político. La enfermedad y la pobreza se unen como causa común que debe ser erradicada y sobre la extirpación de esta lacra social, doble, la enfermedad y la pobreza, girará ese nuevo concepto de hospital, a la vez arquitectónico, sanitario, político y de funcionabilidad, destinado a evitar las dolencias generadas por la miseria. Instituciones grandiosas, manifestaciones de poder de quien las levantó, que no estuvieron exentas de crítica. El teólogo vallisoletano Cristóbal de Villalón, probable autor del coloquio Viaje de Turquía, fechado entre 1556 y 1558, hará decir al falso médico Pedro de Urdenalas: de estos, los mármoles, había bien poca necesidad, más quisieran los pobres pan y vino y carne, abasto en una casa pajiza. No digo yo, sino los pobres, o vanitas vanitatum, et omnia vanitas, las paredes de mármol y los vientres de viento. La situación de los hospitales americanos es bastante similar. La influencia metropolitana se hizo presente a través de hospitales de cariz religioso, cuyos titulares trataron de obtener los mismos privilegios e indulgencias que los establecidos en los territorios peninsulares. Es el caso de la influencia ejercida por el Hospital del Santo Espíritu in Saccia sobre el Hospital de San Nicolás de Bari,
fundado en la isla de Santo Domingo por Nicolás de Obando en el noviembre de 1503, el primero del que nos han llegado noticias de entre los ubicados en tierras americanas. Prácticamente coetáneos son los hospitales de San Buenaventura y La Concepción, cuya construcción fue financiada por Diego de Colón en 1509 y en 1512. Además de estos, los hospitales de San Andrés o el de San Lázaro, ambos creados en estas mismas fechas y anexos a la catedral. Los privilegios que recibió el de Santo Domingo en 1541 se manifestaron en los establecidos en tierra firme en 1551, así en los de México y Michoacán desde 1560 y para los de Lima desde 1585. La fundación de estos hospitales es debida a donaciones particulares, a la acción del cabildo de la audiencia e incluso de la propia corona. Pero los más numerosos, es verdad, tienen un origen religioso, bien patrocinados por el obispado, anejos a las catedrales, bien mantenidos por órdenes hospitalarias españolas como la de San Juan de Dios o los Hipólitos en particular. La Ilustración trajo nuevas luces y nuevos aires a los hospitales asentados en España. Si bien se mantienen las estructuras heredadas y la forma tradicional de ayuda social, sobre las estructuras hospitalarias incide una realidad económica que dificultará el funcionamiento de los centros contenidos por rentas en constante regresión. Esta disminución de caudales para su mantenimiento obliga a buscar vías alternativas a las limosnas y diezmos. En el noviembre de 1754, Fernando VI hará entrega al Hospital General de Madrid de la Plaza de Toros para que se beneficiase de su arriendo. Y en 1771, Carlos III confirmará la donación del arbitrio de comedias de la ciudad de Barcelona, concedido por Felipe II al Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de la ciudad condal. No obstante, pese a estos y otros incentivos similares, fueron pocos los hospitales que pudieron superar una crisis que provocó, una vez más, la fusión de diversos centros para dar vida a nuevas instituciones asistenciales con las consiguientes actualizaciones de sus ordenanzas y reglamentos. El médico Nicolás José de Herrera defendió en la tarde del 24 de febrero de 1796, ante la Regia Sociedad de Medicina y demás Ciencias de Sevilla, una memoria titulada De la necesidad físico-política y moral que hay de unir en uno general todos los hospitales donde quiera que los haya. Sus razonamientos son preferentemente sanitarios. Los hospitales, escribe, son hermosos por fuera, pero por dentro están la aflicción y la miseria. El aire está contagiado, de tal manera que las más simples enfermedades se convierten en graves. No más comedido se muestra José María Blanco White al recordar en sus cartas desde España el trabajo caritativo de su padre, Guillermo Blanco, en el Hospital Sevillano de las Cinco Llagas. Durante 30 años, escribe, y en cualquier estación, mi padre no se permitió otro descanso después del fastigoso trabajo de su escritorio que el de ir a visitar el Hospital General de esta ciudad, Sevilla, lugar de horribles sufrimientos donde 400 o 500 mendigos yacen juntos y mueren agotados por el hambre y las enfermedades. La situación era bien conocida por la dinastía Borbón. En 1739, Felipe V había ordenado, mediante una real provisión, la elaboración de un censo de hospitales, a la par que dictó un nuevo reglamento y ordenanza que deben observar ministros y empleados en los hospitales. Un esfuerzo similar llevó a cabo la Real Chancillería de Valladolid en 1774. María José Jiménez Salas realizó en 1958 el censo de hospitales construidos en 1787, en el que documenta 773 centros. Luis Sánchez Grangel eleva la cifra en 1797, solo una decena de años después, a 2.166 hospitales, con un total de 19.400 camas y 6.136 personas a su servicio. Lo hace de acuerdo con la información aportada por el Censo de Godoy, sobre el que basa su estimación. La tasa del número de camas por hospital es inferior a 9, 8,96.
lo cual, conociendo la extensa disponibilidad de los hospitales generales, obliga a pensar en un alto número de espacios muy reducidos, de parcas rentas para su mantenimiento, donde la práctica hospitalaria, si es posible llamarla así, quedaba meramente reducida a la asistencia caritativa. La diferencia numérica no es tan grande como aparentemente las cifras reseñan. Se explica en función de los criterios no homogéneos utilizados para identificar los hospitales. No pocos de ellos establecimientos privados de reducido tamaño, especializados en la atención de determinados tipos de enfermos, de ciertos colectivos profesionales, tales como religiosos o cómicos o de una procedencia geográfica concreta, de los italianos, de los alemanes, de los flamencos, de los franceses, de los de Aragón, centrándome solo en la ciudad de Madrid, de donde conocemos la ubicación de 21 de estos hospitales en 1785. La reforma de los centros hospitalarios llevada a cabo durante la Ilustración persiguió tres grandes objetivos: higienizar y medicalizar los espacios hospitalarios, otorgar al personal médico la responsabilidad de la administración de los centros y organizar un sistema de registro de todo cuanto aconteciera en su interior. De los problemas relacionados con la higiene, la falta de ventilación fue sin duda el que suscitó una mayor preocupación entre los médicos y otros ilustrados que se interesaron por los hospitales, quienes lo consideraron, la falta, como el principal factor de insalubridad en los espacios hospitalarios. Y de nuevo, una de las principales propuestas formuladas para racionalizar el panorama hospitalario hispano consistió en la reducción del número de centros y su concentración en establecimientos de grandes dimensiones controlados por el Estado. En Granada se establece en 1753 una Junta de Reunión de Hospitales. En Ávila, a iniciativa del poeta y jurista Juan Meléndez Valdés, se unificaron en 1792 sus 5 hospitales más importantes en un único hospital general destinado a la curación de todo tipo de enfermedades. Y en Madrid, bajo la protección económica de Fernando VI, se dispone en 1754 la fundación de la Real Congregación de Hospitales, a la que se le encargó la construcción de un nuevo hospital general, adecuado a los preceptos higiénicos vigentes en la época, pergeñado sobre trazas presentadas al rey por el ingeniero militar José de Hermosilla Sandoval, un proyecto retomado bajo el gobierno de Carlos III con la participación de Francisco Sabatini y de Juan de Villanueva. Un cambio decisivo en la estructura hospitalaria vino de la orden dictada en septiembre de 1798 por Carlos IV, en la que se disponía, les leo: la venta de todos los bienes raíces pertenecientes a hospitales, hospicios, casas de misericordia, de reclusión y depósitos, cofradías, memorias, obras pías y patronatos de legos, con destino a la Real Casa de Amortización, bajo el interés anual de un 3%. La medida suponía el final de la independencia económica de las instituciones fundacionales. Mediante esta vía, la de la centralización de la beneficencia, la política reunificadora de los centros hospitalarios se convierte definitivamente en realidad al carecer los centros privados de fondos para su subsistencia. Esta reforma hospitalaria se completa con la instauración de las juntas de caridad, una nueva muestra de intervencionismo estatal en un ámbito hasta entonces reservado bien a iniciativas individuales, bien a la actividad de prelados, órdenes religiosas, gremios y cofradías. Los ámbitos de la caridad y la asistencia hospitalaria se deslindan definitivamente. Tras la intervención del poder regio en la reglamentación de la caridad, se constituye una Real y Suprema Junta General de la Caridad, sita en Madrid, de la que pasan a depender otras juntas provinciales en grandes ciudades, a su vez subdivididas en diputaciones de barrio, que pasan a ocuparse de la asistencia a los pobres, recogida de mendigos, mujeres abandonadas y dementes, socorro de convalecientes y, en general, del cuidado material y espiritual de los enfermos. Estos servicios de beneficencia se hicieron efectivos a través de las casas de misericordia, las inclusas y las llamadas casas de corrección. Parece evidente que tras estas normas de la actividad estatal en materia de sanidad se busca también mejorar la imagen social, al menos la de la corte.
Piénsese en las disposiciones dictadas por Carlos III en 1785, donde se incluyen normas para la reclusión de mendigos, impedidos y abandonados. La norma dice: los mendigos lacerados o deformes deben ser recogidos y curados, no solo para evitar todo contagio, sino también para procurarles a ellos mismos su alivio, y libertando al público de su inoportunidad y de la vista desagradable de unos objetos que pretenden que la compasión sirva de fomento a la holgazanería. Sobre estos centros sanitarios, donde ya se había establecido una diferencia entre espacios dedicados a la beneficencia y de efectiva actividad médica, se añadió una fuerte crisis económica provocada por las medidas desamortizadoras adoptadas entre 1798 y 1808 por los gobiernos de Carlos IV, apoyadas por las destrucciones provocadas tras el transcurso de la guerra contra el poder napoleónico. La Constitución de 1812 abogará por la secularización de la actividad sanitaria, confiando a los ayuntamientos tanto la gestión de los hospitales y de los centros de beneficencia, medida ratificada en los años del trienio a través de la Ley General de Beneficencia, promulgada en 1822, mediante la que se configuran las juntas provinciales de beneficencia. Se comienza a construir en la España del XIX un corpus legislativo amplio y variado, con el que se buscaba actualizar la labor de los centros hospitalarios y regular las instituciones de beneficencia al tiempo que se introducen normas regulatorias de la asistencia médica en los propios hogares de quienes carecen de recursos económicos. Mediante Real Decreto de 17 de marzo de 1847, puesto a firma por el ministro Manuel Seijas Lozano y sancionado por Isabel II, se suprime la Junta Suprema de Sanidad, integrándose sus competencias ejecutivas en la Dirección General de Beneficencia y Sanidad, mientras que las consultivas lo hacen en el Consejo de Salud del Reino, órganos ambos creados por este Real Decreto y que aparecen integrados en el Ministerio de la Gobernación. De este modo, lo ejecutivo queda encomendado a un órgano unipersonal, mientras que lo consultivo aparece residenciado en un órgano colegiado. Esta dirección general se hará efectiva tras aprobarse en 1849 la Ley de Beneficencia y en particular su reglamento de 1852, en el que se impone una diferenciación de los establecimientos sanitarios públicos y de los privados. El reglamento de 1852 establece que en cada provincia se procurará que haya por lo menos un hospital de enfermos, una casa de misericordia, otra de huérfanos y desamparados y otra maternidad y expósitos. Se procurará que haya asimismo en cada provincia un hospital de enfermos que se denominará de distrito. En todos los pueblos donde haya Junta Municipal de Beneficencia habrá por lo menos un establecimiento dispuesto para recibir a los enfermos que por no ser socorridos en sus casas llamasen a sus puertas. En cada uno de estos establecimientos municipales se tendrán presentes los medios necesarios para transportar al hospital de distrito a los enfermos del pueblo que hayan de curarse en él y cualquier otro menesteroso que por su clase haya de pasar a estos establecimientos ya provinciales, ya generales. En la España de la segunda mitad del XIX, la estructura hospitalaria avanza en una doble vertiente. Por un lado, se establecen hospitales estatales, provinciales y municipales, con lo que se genera una primera red básica asistencial, y por otro lado se intensifican los centros dedicados a fines concretos, nosocomios, hospitales docentes, leproserías, sanitarios antituberculosos, etc. Durante el siglo XIX, los hospitales comienzan a postularse como centros de ciencia. Se mantiene su concepto asistencial, pero el progreso técnico impone centros donde se practique de una manera adecuada la obstetricia, la ginecología, la pediatría, donde se practiquen autopsias y donde la investigación y la docencia médica encuentren acomodo. Nuevos centros donde la iniciativa privada comienza a adquirir un rol destacado, en particular en lo que a la incorporación de las tareas de formación especializada se refiere. Paradigmático en este sentido es el Instituto de Terapéutica Operativa,
fundada en Madrid por Federico Rubio Galí, en dependencias inicialmente cedidas por el Hospital de la Princesa y que posteriormente contó con instalaciones propias. Esta nueva concepción del hospital conlleva una estructura arquitectónica distinta, la estructura de los pabellones. Surge esta por la necesidad de disponer de espacios especializados para una misma tipología de enfermo, y por otro la de disfrutar de fácil comunicación con los servicios generales, tanto los asistenciales, quirófanos, farmacia, análisis, etc., como los generales, lavandería, cocina. La higiene adquiere una extraordinaria importancia en el diseño de estos hospitales decimonónicos, por lo que suelen situarse en zonas amplias, con sol y aire abundantes. La solución arquitectónica adoptada es doble. En unos casos, como en el hospital proyectado por Amadeo Rodríguez en 1887, se opta por un gran eje central que actúa como espacio de comunicación, a cuyos extremos se disponen los servicios generales y, a modo de espacios perpendiculares a este eje, las salas de hospitalización. Aparte de las generalidades sobre ubicación fuera del centro de la ciudad, abundancia de agua, salubridad y posibilidad de ventilación, el proyecto incluía 10 pabellones enlazados por una galería central que facilitaba el acceso y distribución del trabajo, de la luz, del agua y de la ventilación artificial. La otra opción se encuentra en el Hospital General de Basurto. En su diseño se rompen las formas tradicionales. La separación de ambientes con el fin de evitar el contagio se logra mediante la construcción de edificios independientes, denominados pabellones. La comunicación entre ellos se realiza mediante galerías subterráneas, dotadas a su vez de conexiones técnicas. En superficie se disponen los jardines, a los que se les da una especial importancia, como espacios sanitarios que contribuyen física y psicológicamente a afianzar la salud. Este hospital, diseñado por el arquitecto municipal Enrique Empaliza, se configura como un complejo de 15 edificios de estilo modernista, inaugurado el 13 de noviembre de 1908, fuera ya del marco temporal que nos habíamos fijado para esta tarde. No obstante, la asistencia hospitalaria decimonónica también estuvo sujeta a fuertes críticas. Concepción Arenal escribirá en La beneficencia, la filantropía y la caridad, una obra premiada por la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y cuya primera edición salió de imprenta en 1861, las siguientes palabras. ¿Cuál es este estado de la beneficencia? Alguna vez hemos leído y hemos oído, muchas, que es bastante satisfactorio, pero no lo hemos visto nunca, salvo excepciones harto raras, debidas a individuales esfuerzos. El estado de nuestra beneficencia es deplorable. La palabra parece dura, pero tiene una triste exactitud. Los medios de la sociedad antigua no existen, los de la nueva no están operativos, y la humanidad doliente y desvalida sufre cruelmente en este fatal interregno. El enfermo pobre haya un mal hospital o no haya ninguno. En muchas capitales de provincia hay con igual nombre de hospital una enfermería con un corto número de camas y no son admitidos en ella más que los enfermos de la ciudad. Diseminados por los campos o por las pequeñas poblaciones, los enfermos pobres sufren y mueren faltos de todo auxilio en el abandono más cruel. La débil voz de su agonía no halla eco en ninguna parte. Sin llegar a este caso extremo, el enfermo pobre arrastra su mísera existencia y muchas veces para proveer a ella se ocupa en trabajos que agravan su estado. Digamos la verdad, la triste verdad. La gran mayoría de los enfermos pobres sufren y mueren sin recibir de la beneficencia auxilio eficaz, en la mayor parte de los casos sin recibir auxilio alguno. En todos los establecimientos, conforme a lo que la ley dispone, se sigue el fatal sistema de contratas por el cual la codicia de los contratistas defrauda a la pobreza, la explota y compra la impunidad con el fruto del crimen. Bien sabemos que se hacen grandes elogios de los establecimientos de beneficencia por personas que los visitan un día en el que se abren al público. Bien sabemos que hay autoridades que quedan muy satisfechas del estado en que se encuentran, pero cuando estas visitas no se hacen por curiosidad o por fórmula, dejan en el ánimo una impresión menos grata.
Y vamos concluyendo. Hasta el siglo XIX no fue posible conocer el origen de las enfermedades infecciosas y hasta entonces no dispusimos de antisépticos. La asistencia hospitalaria tuvo, desde sus inicios hasta entonces, una finalidad puramente humanitaria y social. En nuestro recorrido por la historia hospitalaria hemos asistido a un origen de planteamientos claramente religiosos, donde el enfermo es considerado como una persona a la que debe aportarse ayuda sanitaria y espiritual concebida como un todo indisoluble. En el siglo Ilustrado se plantea la asistencia como un sistema de beneficencia basado en el derecho a la salud que la persona tiene en su condición de ciudadano, donde el Estado debe garantizar este derecho a quien no pueda acceder a ello por sus propios medios. Y por último, dentro del proceso industrializador del siglo XIX, la asistencia al enfermo se concibe como la de un productor al que de manera progresiva se hace partícipe de la estructura sanitaria pública. Las estructuras hospitalarias adoptan sus arquitecturas al diferente rol que estos centros desempeñan. Hospitales en patio o en nave durante el final del medioevo, hospitales en cruz, renacentistas y barrocos, hospitales en grandes edificios durante la Ilustración, hospitales en pabellones durante el siglo XIX. Solo a partir del conocimiento de las causas de las enfermedades, los hospitales adquieren el potencial médico con que hoy los conocemos. Centros de atención especializada donde se practica la investigación clínica y se aplican técnicas diagnósticas y terapéuticas solo accesible en ellos. Los hospitales de la Edad Moderna fueron más centros asistenciales que médicos, pero como bien nos han recordado al inicio de esta conferencia, sin ellos no habríamos llegado a nuestra situación actual. Quisiera terminar con unas palabras que Concepción Arenal dejó impresas en su folleto sobre la beneficencia, la filantropía y la caridad, impreso en 1861. Quiera que el escritor que, perfeccionando nuestro trabajo, escriba pasados algunos años la historia de la beneficencia, le sea más grata su tarea. Quiera el cielo que pueda decir con verdad que la sociedad es madre de los niños pobres que no la tienen, maestra de la juventud, apoyo de la vejez, guía cariñosa de los que han perdido la razón y consoladora de todos los que padecen. Quiere el cielo que ningún enfermo sufra y muera sin recibir los auxilios que su estado reclama, que en ningún hospital se le pregunte de dónde es para recibirle, que sobre la puerta de todos se escriba el hermoso lema que leemos en el de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza: Urbis et Orbis Domus Infernorum. Nada más, muchas gracias.